Amigas y amigos, compañeros y compañeras antorchistas, una vez más, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nuevamente, aprovechando que estamos iniciando el año, les reitero mi agradecimiento por la atención que le prestan a mis mensajes, por las visitas que hacen a nuestro trabajo en redes. Y espero yo, en mi mejor deseo, de que a ustedes también les sirva de algo este ejercicio que yo hago con muy buena voluntad para todos. Muchas gracias. El 17 de diciembre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral, INE, publicó un documento en el que dio a conocer el acuerdo de su Consejo General en el sentido de posponer temporalmente la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022. El documento precisa que quede muy claro, no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana. El mismo documento explica que el aplazamiento de la consulta se proponía dos cosas. Uno, concluir el recuento de los millones de firmas de apoyo a la consulta, que deben ser al menos el 3% del padrón electoral, alrededor de 3 millones de firmas, para tener la plena certeza de que la consulta va. Dos, dar tiempo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el fondo de la controversia constitucional interpuesta por el propio INE en demanda de que el Estado provea los recursos suficientes para la consulta. Deja implícito que en caso de que ambas cuestiones se resolvieran positivamente, el INE estaría listo para llevar a cabo el ejercicio democrático. El problema, pues, desde el punto de vista del INE, es de falta de presupuesto, de falta de dinero, y no una divergencia ideológica o política. Dice verdad el INE, ¿cuánto dinero le falta y cómo lo demuestra? En la solicitud entregada a la Secretaría de Hacienda con fecha 13 de enero de 2022, en acatamiento de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE planteó así el problema. En el anteproyecto de presupuesto enviado a la Cámara de Diputados, solicitó un monto de 3,830,448,091 pesos con vistas a la realización de la consulta, más un presupuesto precautorio de 2,913,125,708 pesos para el caso de que haya necesidad de alguna otra consulta en este 2022. En total, pues, solicitó solo para consultas 5,743,573,800 pesos. La Cámara de Diputados, lejos de acceder a esta solicitud, acordó un recorte de 4,913 millones de pesos, situación que impugnó el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una controversia constitucional cuya resolución es uno de los motivos de la posposición de la consulta. Por vacaciones de fin de año,
el recurso interpuesto fue atendido por la Comisión de Receso de la Suprema Corte, la cual negó la suspensión del acto reclamado y ordenó al INE hacer ajustes a su presupuesto para conseguir los recursos necesarios y llevar a cabo la consulta bajo los principios y reglas constitucionales y legales aplicables. Nótese ya desde aquí cómo se intenta colocar al INE ante una disyuntiva muy difícil de resolver satisfactoriamente. Por un lado, se le ordena hacer ajustes a su presupuesto sin especificar en qué rubros y por cuál cantidad, es decir, sin demostrar que los recortes ordenados pueden cumplirse sin perjuicio de las funciones sustantivas del instituto. Y por otro lado, se le reitera el deber de hacer la consulta bajo los principios y reglas constitucionales y legales aplicables. Con esto se bloquea de antemano el camino de intentar los recortes en el costo mismo de la consulta, sacrificando un tanto ciertamente la calidad de la misma. Es decir, debe hacerla sin dinero y con toda la calidad que ordena la ley. El INE, sin embargo, acató en sus términos el mandato de la Suprema Corte, no sin antes garantizar la salvaguarda, así lo dice, de sus actividades esenciales e irrenunciables, tales como los gastos para la expedición de credenciales de elector, el pago de las obligaciones laborales, los trabajos de demarcación territorial, la organización de las elecciones de gobernadores en junio de este año y los relativos a la fiscalización y monitoreo de las consultas a su cargo. Deducidos estos gastos inevitables, se obtuvo un remanente de 830,573,799 pesos, el cual se asignó íntegramente a la revocación de mandato. A continuación, se eliminó o modificó algunos de los proyectos previstos y que pueden aplazarse sin perjuicio para la institución, de donde se obtuvo un ahorro de 1,275,900,000 pesos. Se ordenó además a la Junta General Ejecutiva hacer sus propios ajustes, lo que generó 227,098,368 pesos más. Sumadas dichas cantidades, hacen un total de 1,502,998,368 pesos, muy lejos todavía del mínimo indispensable. Hubo, pues, que correr el riesgo de apartarse un tanto de los estándares de calidad exigidos y se procedió a ensayar recortes a los costos de la consulta misma, gracias a lo cual se obtuvieron 588,460,000 pesos, que sumados al total anterior arroja un monto de 2,091,460,368 pesos, cantidad todavía muy inferior a los 3,830,448,091 pesos originalmente solicitados a la Cámara de Diputados. Agotadas sus posibilidades de más recortes, al INE solo le quedan dos caminos. Uno, que el gobierno otorgue el faltante, que asciende a 1,738,988,091 pesos, según cálculos del propio INE. Dos, que se reduzca el número de casillas de la consulta,
que es lo que consume la mayor cantidad de recursos. Pero, según versión del propio INE, la opción de reducir el número de casillas no depende de él, porque la ley federal de revocación de mandato lo obliga a instalar la misma cantidad de casillas que en las elecciones federales recientes. No queda entonces más recurso que solicitar el faltante a la Secretaría de Hacienda. Este camino puede seguirse legalmente en estricto acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia SUP-JE-282-2021 y acumulados, que ordena a Hacienda responder de manera directa y motivada a la solicitud del INE. En otras palabras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena a Hacienda conceder el recurso demandado o fundamentar plenamente su negativa. Lo esencial de lo dicho hasta aquí está tomado de la nota de Jorge Monroy, publicada en El Economista del 13 de enero de este año 2022. Creo que basta con lo dicho para probar que de parte del INE se trata exclusivamente de una cuestión de dinero, como dije antes, un problema que está totalmente en manos del gobierno resolver. No se puede decir lo mismo de los motivos e intenciones del presidente López Obrador y sus funcionarios. Por principio de cuentas, nadie ha explicado convincentemente las razones que obligaron a ejecutar un recorte tan drástico a la propuesta de presupuesto del INE, justamente en un año en que habrá elecciones a gobernador en 6 estados del país y debe celebrarse además la consulta sobre revocación de mandato. Esto deja la sensación de que no existen tales razones o que no son suficientemente legítimas para darse a conocer al público. Por otro lado, tampoco parece haber buena fe en la interpretación que hacen el presidente y sus seguidores del acuerdo tomado por el INE de posponer la consulta de manera temporal mientras se aseguran las condiciones y el dinero necesarios para llevarla a cabo con los estándares de calidad que la ley impone. 2 días después de publicado el acuerdo, suficientemente explícito a mi juicio, 18 gobernadores morenistas, encabezados por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se le fueron a la yugular. La decisión del Consejo General del INE no solo va en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ratificación o revocación de mandato planteado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, sino que atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución, dicen los gobernadores. La jornada 19 de diciembre. Muy bien dicho. Consecuentemente, con eso, habrá que preguntar a los señores gobernadores, ¿acaso no cometen el mismo delito quienes recortaron arbitrariamente el presupuesto para la consulta? Es más, ¿no son ellos los primeros y verdaderos culpables de violar la Constitución y los derechos políticos ciudadanos con su arbitrario manejo de los dineros públicos? ¿Por qué se limitan a ver y condenar solo la consecuencia y no la causa que la origina? Pero asombra todavía más la lógica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual revocó el acuerdo del INE de posponer la consulta con el argumento de que, por ser una autoridad federal,
tiene la obligación de garantizar ese ejercicio de participación ciudadana. Forbes, México, 29 de diciembre de 2021. Correcto, digo yo. Pero, ¿y el dinero para cumplir ese deber? ¿Acaso por ser una autoridad federal, el INE está obligado a repetir el milagro de multiplicar los panes y los peces? Quienes manejan todo el dinero del país, ¿no tienen acaso la obligación de aportar adecuada y oportunamente los gastos que ocasiona la consulta? Y hay más. La insuficiencia presupuestaria, dice el tribunal, no es una razón válida prevista en la normativa para dejar de desarrollar las actividades de revocación de mandato. Es verdad, en la ley no se señala explícitamente como causal de suspensión de la consulta la falta de dinero, porque no es necesario hacerlo así. Se trata de una cuestión tan elemental, tan simple, tan de sentido común, que quizá por eso el legislador no vio necesario incluirla en la ley. No se le ocurrió pensar que hubiera alguien capaz de poner en duda tan elemental necesidad. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sabe cómo hacer consultas sin dinero, debió haber incluido en su resolución la receta completa para auxilio del INE. Y por el mismo estilo van todos los ataques y denuncias contra el INE lanzados por el escuadrón mediático morenista. Todos ponen el énfasis en que es un atropello a la ley de leyes, López Obrador, a los derechos políticos de la ciudadanía y a la democracia participativa. Pero nadie le dice al INE cómo se hacen consultas con la pura buena intención o con la pura convicción de acatar religiosamente la Carta Magna. Hay algo, sin embargo, que parece ser una excepción. En su resolución ya citada, el Tribunal Electoral vinculó a la Secretaría de Hacienda para que otorgue los recursos necesarios para llevar a cabo este ejercicio de participación ciudadana. Forbes, México, 29 de diciembre de 2021. Vincular aquí quiere decir que es obligatorio para Hacienda acatar este acuerdo. ¿Lo ha hecho? No. Ni siquiera ha dado una respuesta directa y fundada a la petición del INE, sino que ha sido el secretario de Gobernación quien respondió con una sugerencia de recortes que afectan salarios de los mandos superiores, gastos de seguros médicos mayores, renta de módulos para la atención ciudadana y otros semejantes, con lo cual se daña el desempeño de la institución. La clara intención de todo esto es exhibir al INE como corrupto y despilfarrador, que se niega a renunciar a sus privilegios para cumplir con su deber constitucional. No habrá más recursos, dijo el secretario de Gobernación, porque el presupuesto del gobierno está muy comprometido. De todo esto se deduce rigurosamente que del lado del presidente y su gobierno no se trata de una cuestión de dinero, sino de una maniobra política para acabar con el prestigio del INE, desaparecerlo y levantar en su lugar un instrumento dócil a sus órdenes para garantizar, como en los peores años del priismo autoritario, que su partido ganará siempre las elecciones, a la buena o a la mala. Para lograr este propósito de perpetuarse en el poder, es indispensable suprimir al órgano electoral autónomo y crear otro sometido al gobierno. La muerte del INE, si el pueblo la permite, será el paso decisivo para implantar una autocracia o una dictadura de partido en nuestro país. Por eso, la guerra es a fondo y por eso el presidente y sus incondicionales recurren una vez más a su sobado argumento del combate a la corrupción,
a los privilegios de los nostálgicos del antiguo régimen corrupto y de imponer finalmente la austeridad republicana. Lo hacen así porque saben que el pueblo odia incondicionalmente la corrupción que tanto daño le hizo en el pasado y siempre está dispuesto a creer y a apoyar todo lo que crea o le digan que va contra la corrupción. No debe haber, repite el presidente, gobierno rico y pueblo pobre. Pero no dice que la solución tampoco es gobierno pobre y pueblo pobre. De lo que se trata es de que todos progresemos de modo equitativo y compartido, no de combatir un mal con otro mal mayor. Ya es hora de que despertemos a la amarga verdad de las cosas. Recordar que en nombre del combate a la corrupción se suprimió el Seguro Popular y hoy hay más de 25 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. Se suprimieron las guarderías para hijos de madres trabajadoras, los comedores comunitarios. Se ha dejado morir a más de 300,000 mexicanos por la COVID-19 para ahorrarse gastos en los hospitales. Se dejó sin obra pública a todos los municipios del país. Se suprimió el Fondo Nacional para Atención de Desastres Naturales y ya no hay ninguna ayuda para los damnificados por huracanes y tormentas. Se acabaron las vacunas cuando casi el 40% de la población no está vacunada todavía. Se ataca la investigación científica y la educación superior, etcétera, etcétera, todo para ahorrar gastos superfluos en nombre de la austeridad republicana. Y ahora van por el INE, negándole el dinero para la consulta con el mismo argumento. Es hora de que nos preguntemos, ¿en qué concretamente nos está beneficiando el combate a la corrupción? Dejándonos sin obras, sin servicios de salud y sin vacunas. El presidente dice que gracias a su política anticorrupción y a la austeridad republicana, nos hemos ahorrado cerca de 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. ¿Dónde está esa inmensa fortuna que los pobres no la vemos? ¿A quién ha ido a beneficiar realmente cuando no da ni siquiera para pagar la consulta sobre revocación de mandato? La conclusión no es difícil. Todo ha sido un engaño y una manipulación del rechazo al pueblo, a la corrupción y a los corruptos, mientras el país se hunde irremediablemente. Urge que el pueblo lo comprenda, lo sienta y se organice para enderezar las cosas, porque solo él, solo el pueblo, puede impedir una catástrofe definitiva y sin retorno. Actuemos antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias.